Déjame asegurarme si. Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Una mañana hermosa porque la Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. En Él nos gozaremos y nos alegraremos. Le doy un cordial saludo a todas aquellas personas que nos ven a través de la internet, pero muy en especial por nuestra iglesia local, Monte de Sión. Cada uno de mis hermanos que en estos momentos nos están viendo, muchos de ellos no he tenido la oportunidad de hablar con ellos por algún tiempo. Otros nos hemos comunicado de una manera u otra, pero de verdad les digo que los extraño y que quisiera que ya pronto pudiéramos tener un poco más de comunión. En el día de hoy quiero tocar un tema un poquito diferente a los temas que siempre o que siempre he tratado, porque en estos días se ha hablado mucho y posiblemente usted ha escuchado en varias ocasiones que un avivamiento viene para la iglesia. Hemos orado al respecto, hemos hablado al respecto y ha sido confirmado una y otra vez. En muchas ocasiones se me hace una pregunta que es muy difícil de contestar. La pregunta que se me hace es, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué Dios no hace lo mismo que hacía antes, lo hace hoy en día? ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y pudiéramos dar no sé cuántas diferentes contestaciones a esa pregunta. Se podría decir por falta de fe, porque Dios no le place, por tantas y tantas cosas. E históricamente hemos visto que los tiempos de avivamiento vienen en momentos particulares de parte de Dios y en sitios en particular. Todo eso lo hemos visto y podría ser parte de la respuesta. Pero no me interesa mucho el por qué. Me interesa hablar sobre un tema un poquito diferente. Le hemos titulado a este tema ¿el Dios de poder o el poder de Dios? Y vamos a comenzar hablando de que sí creemos que viene un avivamiento. Y hay tres razones por las cuales creemos que viene un gran avivamiento para la tierra. La primera, las señales de los tiempos nos hacen creer que la venida del Señor está muy cerca. Y la promesa cumplida en el libro de los Hechos que le fue dada a la iglesia fue que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si hay días más cercanos a la venida del Señor que los del tiempo de los apóstoles, es ahora. Los tiempos nos dicen que estamos bien cerca de la venida del Señor. Por lo tanto, creemos que un avivamiento viene para la tierra. En segundo lugar, la iglesia, debido a los acontecimientos de los últimos días, un dato muy curioso, muy interesante, la iglesia se está santificando. El profeta Maelo acaba de hablar de parte de Dios de que te está separando el trigo de la cizaña. La iglesia se está santificando. Aquellos hermanos que se encuentran en sus hogares, que no pueden visitar ningún templo, allí en sus hogares se están santificando. Y hay un clamor de parte de la iglesia por un avivamiento. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Escuchen lo que les voy a decir, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial están haciendo que la iglesia a nivel mundial se santifique y clame por un avivamiento. Lo que les estoy diciendo es que el avivamiento que viene no va a ser local, no va a ser como los avivamientos históricos que hemos tenido, que han sido en ciertas áreas. Por ejemplo, el que ocurrió en el área de California. Por ejemplo, el avivamiento que ocurrió durante los años 60 dentro de la iglesia grande, como muchos le dicen, la iglesia católica que trajo, y las iglesias grandes que trajo como resultado el movimiento carismático. Estoy hablando de un avivamiento que va a tocar al mundo entero. En todo el mundo se va a ver este avivamiento. Y en tercer lugar, la voz de Dios a través de los profetas es que viene un avivamiento. Por lo tanto, cuando yo uno esos tres factores,
tengo que llegar a la conclusión, viene un avivamiento. Ahora bien, en medio de un avivamiento se manifiesta el poder de Dios en la iglesia y a través de la iglesia, y llega y toca a aquellas personas que no son de la iglesia, y estas personas vienen y empiezan a acercarse a la iglesia buscando ver el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿El Dios de poder o el poder de Dios? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta, porque muchas veces lo que queremos ver es el poder de Dios, queremos la unción, queremos todo esto. Pero la Biblia me enseña que yo debo buscar el Dios de poder. Porque si usted tiene el Dios de poder, el poder de Dios viene con él. Pero si usted lo que busca es el Dios de poder, cuando usted enfrenta las dificultades donde de pronto no tiene esa relación con el Dios de poder, usted sabe qué va a pasar. Que entonces se va a apartar de los caminos del Señor, como muchas veces vemos. Para poder explicar este tema, quiero ir a un capítulo tremendo de la Biblia, el capítulo 10 de Lucas. Vamos a ir leyendo porciones de él. Comenzamos leyendo el versículo 17 al 20 del capítulo 10 de Lucas. Y es una escena muy importante dentro de lo que está sucediendo en el mundo de los discípulos del Señor. Oramos y inmediatamente damos lectura al pasaje. Padre, gracias por darnos la oportunidad de exponer tu palabra. Te pido que a través de ella tú, Señor, nos hables a nosotros y a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Capítulo 10, versos 17 al 20 de Lucas. Se lo voy a leer desde de la Nueva Versión Internacional. Cuando los 72 regresaron, ustedes están leyendo que no son los 12, fueron 72, otros discípulos que el Señor mandó, y hay un propósito en eso. Dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les contesta lo siguiente, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Interesante. Interesante la escena, 72 hombres. ¿Por qué 72? Porque el Señor iba con sus 12 y de pronto envía o llama a 72 discípulos más y los envía. Los envía delante de él a las aldeas que él iba a visitar. Y les dio la comisión de ir y dar la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado. Y en medio de esto les dio autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios. Los discípulos vienen bien contentos, regresan llenos de gozo. Señor, los demonios se sometían a nosotros. El Señor le dice, pero espérate, yo los mandé a anunciar las buenas nuevas del reino y lo que recibo de contestación es que ustedes están muy contentos porque tienen autoridad sobre los demonios. En ningún momento los discípulos le dicen, Señor, fuimos y predicamos y vimos la gente llorar y vimos la gente aceptarte. No, los demonios se fueron. Porque al ser humano le gusta lo que es espectacular. Al ser humano le gusta ver el poder manifestado. Al ser humano le gusta ver el poder. De hecho, eso es parte de la enseñanza que se nos da hoy en día. De que alcancemos autoridad, de que alcancemos poder. Todo el mundo llega a los lugares y quiere ser jefe. Y no hay nada de malo con eso. Ojalá todos pudieran ser jefes. Pero lamentablemente solo puede haber un jefe en el lugar. A veces yo oigo cristianos que dicen, usted cuando llegue al lugar decida que usted quiere ser el jefe. ¿Y si su jefe es cristiano? Si su jefe es cristiano, entonces usted le va a quitar la posición a un cristiano. No. Todos queremos superar y todos queremos poder.
pero tenemos que aceptar la autoridad que Dios nos da y movernos en el tiempo, en el momento de Dios. Siempre desee tener algo mejor, pero en la voluntad de Dios. De nada sirve tener autoridad fuera de la voluntad de Dios, porque eso lo que le va a hacer es perjudicarlo. Decía en cierta ocasión un gran amigo, me dijo lo siguiente: ¿te quieres saber el corazón de un hombre? Dele poder. Dele autoridad y usted va a conocer el corazón del hombre, el corazón de un hombre. Y la realidad es que muchas personas cuando llegan a esa posición de poder cambian completamente. Personas humildes, llenas de tantos deseos de ayudar a otros, toman una posición alta y cambian. Y se convierten en déspotas. Y dejan de ir a la iglesia. Y dejan de buscar a Dios porque ahora tienen autoridad y poder. Porque ahora su posición le impide. ¿No hubiera sido mejor que hubiera sido cristiano toda su vida buscando al Señor sin esa posición? Usted dirá. Muchos han perdido sus hogares. Conozco una persona, trabajé con una persona una vez. Me dijo lo siguiente: yo me divorcié de mi esposa porque yo trabajaba 12 horas al día y nunca estaba en la casa. Y ella no entendía que yo lo hacía por el beneficio de ella. Yo me reí y le dije: ¿qué es más fácil, encontrar un trabajo o encontrar una buena esposa? En este mundo es más fácil conseguir un buen trabajo que una buena esposa. Buenas esposas no se consiguen en las calles. Entonces tú estás prefiriendo a tu trabajo por encima que tu familia. El deseo de poder, el deseo de tener cosas mejores. ¿Hay algo malo con eso? No, siempre y cuando sea en la voluntad del Señor. Así que el Señor les dice: no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Para el Señor eso era someter. Alégrense de que sus nombres estén escritos ¿dónde? En el cielo. Esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta no debe ser ver que venga un avivamiento para que Dios haga milagros, para que la gente sepa que Dios es real. Mire, Dios no necesita de los milagros para darse a conocer. Dios necesita de su voz. Dios necesita de su testimonio. Dios necesita de que usted y yo hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios necesita para darse a conocer. No es responsabilidad de Dios a través de los milagros darse a conocer. Es responsabilidad nuestra darlo a conocer a través de nuestra voz, a través de nuestro testimonio, a través del salir a la calle y decirle a la gente: Cristo viene pronto, Cristo te ama, Él es la única solución que hay. Y entonces usted va a ver el poder, porque la Biblia dice que Él los mandó a predicar y con la predicación les dio ¿qué? Autoridad. Y este es el primer punto que quiero hacerles entender. El poder del creyente es producto de la autoridad recibida. El creyente no tiene poder en sí mismo. Los milagros no ocurren porque sencillamente usted tenga mucha fe o tenga poca fe. Y usted dirá: pero la Biblia dice que sin fe. Sí, la Biblia lo dice. Pero la realidad es que el poder que Dios le ha dado está sujeto a la autoridad que Dios le ha dado. Y la autoridad que Dios le ha dado está sujeta al propósito de Dios en su vida. Por lo tanto, el poder es producto de la autoridad. Un centurión en cierta ocasión entendió este punto mejor que muchos de nosotros los cristianos. En Lucas 7, capítulos versos 6 al 10, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Lucas, dice lo siguiente: así es que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: le digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa,
los enviados encontraron sano al siervo. Miren qué interesante. La fe que Jesús habla de este centurión no fue la fe que dice, yo sé que Dios lo puede hacer. Miren qué interesante. Todos nosotros sabemos de esa fe. Decimos, Dios lo puede hacer. Todo el mundo en la iglesia lo sabe. La fe que Jesús encontró en este hombre fue un hombre que entendió que la autoridad de Jesús venía de Dios. Y que él tenía autoridad para sanar. Y que como él tenía autoridad para sanar, él no necesitaba físicamente estar en el lugar para poder sanar. La fe de este hombre fue increíble. Ahí es que tenemos que entender que la fe que produce milagros es la fe que entiende que nuestra autoridad es la que produce el poder de Dios en nuestra vida y que esa autoridad nos es dada por Dios. En otras palabras, quiero ser muy específico para que me entienda. Muchas veces nosotros decimos que Dios usa a todos los creyentes para sanar. Y lo puede hacer. Pero eso es decisión de Dios. La Biblia no me dice eso. La Biblia no dice que Dios usa a todos los creyentes para sanar. La Biblia habla que Dios le dio dones de sanidades a ciertas personas. De la misma manera que le dio dones de fe a ciertas personas. Y los dones, de acuerdo a la Escritura, son usados conforme a la fe de cada cual. ¿Ven? ¿Estoy diciendo que Dios no puede sanar a través de todos los creyentes? No, no estoy diciendo eso. Dios puede sanar a través de quien Él quiera, pero Dios le ha dado autoridad a ciertas personas. Por ejemplo, la iglesia tiene un pastor y el pastor tiene una autoridad que ustedes ni entienden ni quizás se imaginan, porque es el pastor. El pastor es el que dirige el rebaño. Si el pastor camina en esta dirección y usted es oveja y usted decide no voy a hacer lo que el pastor dice porque yo no creo ni estoy sujeto a hombre, yo estoy sujeto a Dios, yo me voy por esta dirección, está rompiendo con una autoridad que Dios le puso a ese hombre. Por lo tanto, créame que los que siguen detrás de su pastor van a ver la gloria de Dios. Y usted lo que va a encontrar es problemas en su vida. ¿Por qué? Porque no está sujeto a autoridad. Él tiene autoridad dada por Dios. Y junto con esa autoridad, Dios le da dones para que ejerza esa autoridad. Y yo lo he vivido, lo he visto, lo he experimentado en mi vida. Por eso la Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor, aquella persona que Dios le puso a cargo. Porque es su pastor. Usted tiene que aprender a someterse bajo esa autoridad y las cosas van a ir bien en su vida. Esto parece ilógico y no tiene sentido, porque hoy en día se vive un individualismo dentro de la iglesia, donde todo el mundo dice, no, yo conozco a Dios, eso es suficiente. Donde todo el mundo dice, yo no necesito de un pastor, yo no necesito de un maestro, yo lo único que necesito es de la palabra de Dios y orar y se acabó. Y eso no es lo que me enseña la Biblia. Y salimos de la autoridad de Dios, por tanto no vemos el fruto que deseamos ver. Hay unas autoridades y Dios le ha dado a ciertos creyentes ciertas autoridades. Al mismo tiempo, y créanme, lo que les voy a decir no es fácil de digerir. Al mismo tiempo, como líderes, estamos sujetos a la autoridad de Dios. Por tanto, Dios dirige a través de sus líderes. Por tanto, nosotros también tenemos que aprender a estar bajo autoridad. En esta iglesia, la autoridad la ejerce el pastor Mesa y punto. El pastor Mesa ahora dice, bájate del púlpito y siéntate, con mucha alegría me bajo y me siento, porque él es la autoridad y punto. No hay que buscar otra cosa. Y el poder de Dios se manifiesta a través de la autoridad. Por tanto, Dios ha dado cierta autoridad a ciertos hombres y ahí se mantiene, se manifiesta el poder de Dios. Si usted busca en los libros de los Hechos, usted se va a dar cuenta
que los primeros que recibieron el don de sanidad y de hacer milagros fueron los apóstoles. No dice que fue la iglesia, fueron los apóstoles. Después fueron los diáconos. No dice que fue la iglesia. Y después de eso, usted puede leer todo el libro de los Hechos. Y usted va a encontrar que aquellas personas que ejercieron los dones y ministerios fueron personas que Dios estableció y que Dios llamó. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que ningún miembro de la iglesia puede de esto. No, estoy diciendo que tenemos que entender que el poder se manifiesta a través de la autoridad. Usted acepta la autoridad de Dios. Usted acepta la autoridad que Dios tiene a través del pastor y usted se va a dar cuenta que entonces usted va a hacer las cosas. Si el pastor me dice a mí, ora por este enfermo, yo voy y oro creyendo que a través de la autoridad de Dios que viene a través del pastor, Dios va a obrar. Autoridad. Pero si yo les digo que yo tengo dones de sanidades y que voy a orar por todos los enfermos para que se sanen, Dios se va a reír porque me va a decir, yo no te he dado dones de sanidades a ti. Yo te he dado otros dones. Y yo he visto sanidades a través de la oración que he hecho. Lo he visto. Pero acuérdense, y esto es otro tema para otro día, hay 4 diferentes maneras en que Dios sanó, que Jesús sanó. Jesús sanó a través de la fe de las personas. Tuvieron suficiente fe. Jesús sanó a través de la expulsión de demonios. Hubo momentos en que hubo sanidades que Dios tuvo que expulsar demonios. Jesús sanó a través de su voluntad, ¿cómo diríamos? De su propia voluntad. De pronto se le pregunta de pronto Jesús va caminando por un sitio y ve a una persona enferma y la sanó. De él, salió de él, no fue que la persona le pidió ni nada. Jesús lo hizo. Punto. Un hombre que estaba acostado al lado de un estanque, de pronto Jesús fue y lo sanó. Él no le pidió sanidad a Jesús. Ahí no hubo fe envuelta. Él fue y lo hizo y punto, se acabó. Pero el último, que es el que no vemos en los evangelios, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, si usted se pregunta, si eso es así, ¿por qué entonces, si esto es así, por su llaga fuimos nosotros sanados, el Señor le da dones a los hombres, dones de sanidades? Porque hay diferentes métodos en el que el Señor utiliza. Amén. Por tanto, de pronto pues, usted puede tener un don de fe y orar por un enfermo y que se sane. Esos no son dones de sanidades. Un momento determinado en su momento. O de pronto usted puede tener un don de sanidad en cierta área y orar por los enfermos y que se sanen. Son 2 cosas diferentes, pero no quiero entrar mucho en esos detalles. Amén. Sencillamente quiero decirles que una de las maneras de ser sanado o de entender lo que es la sanidad es por la autoridad. En segundo lugar, el amor de Dios es lo que le mueve a hacer milagros. Quiero leer el principio del capítulo 10 para que usted lo entienda. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y quiero tocar esto rapidito. Dios fue el que llamó, Jesús fue el que llamó a esta gente para enviarlos. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano. Y como Dios ama al ser humano, Él envió a estas personas con la autoridad para hacer milagros. Porque Dios ama al ser humano. Porque Él desea lo mejor para el ser humano. ¿Y por qué Dios ama al ser humano? Primero porque Él es el creador. Y escuche bien lo que le voy a decir. Él tiene el derecho sobre nosotros porque Él es el creador de todas las cosas. Pero como Él nos ama, no decide destruir al hombre cuando el hombre le falla. Pero cuando el hombre se arrepiente, Él lo restaura porque Él ama al hombre, porque Él es el creador de todas las cosas. No solamente es el creador, sino Él es el sustentador de todas las cosas. Y quiero explicar esto con lujo de detalles. Jesús, Dios,
es el que sostiene, el que mantiene todas las cosas. Me explico. Usted y yo estamos vivos porque Dios me da vida. En el momento en que Él quiera que yo muera, sencillamente lo que tiene es que dejarme morir y se acabó. Una sola palabra y ahí terminó mi vida. Él es el que sustenta. Usted y yo estamos vivos porque Dios así lo ha querido. Él sustenta, Él es el que le da el alimento, Él es el que le da la capacidad para usted alcanzar su sustento. Él es el que lo hace todo en ese aspecto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que Él es el que hace todo esto, entonces entendemos que si a Dios no le ha placido sanarme el día de hoy, amén, Él lo hace porque Él me está sustentando, Él me está sosteniendo, Él me da la fuerza para yo llegar hasta el día de hoy sin esa sanidad. No quiere decir que Dios no me va a sanar. Quiere decir que hasta el día de hoy, en vez de darme la sanidad, Él me ha dado la capacidad de mantenerme firme en sus caminos hasta que Él decida sanarme. ¿Te ve? Él es el que lo sostiene todo. Dios es amor. Dios es el que me ama. Dios es el que quiere que yo salga adelante. Vienen, vamos a ver una cantidad de milagros tremendas. Vamos a ver una cantidad de milagros increíbles. Vamos a ver el poder de Dios manifestarse. Lo vamos a ver. Cada uno de nosotros va a ser testigo de todas estas cosas si no lo ha sido ya. De mi parte yo he visto no sé cuántos cientos de milagros a través de mi vida, pero vamos a seguir viendo y se van a multiplicar porque viene un avivamiento y porque Dios así lo quiere. Pero si en alguno de los casos que se den Dios no sana, Él le va a dar a las personas la capacidad de mantenerse firmes. Él es el que sustenta. Él ama al ser humano. En tercer lugar, nuestra meta no son los milagros, sino alcanzar el reino de los cielos. Nosotros queremos un avivamiento, pero usted sabe por qué. No es para ver milagros. Como les dije, los milagros usted los puede ver, los ha visto. ¿Usted sabe por qué queremos un avivamiento? Porque hay gente en el mundo que necesita de Dios. Porque hay gente en la iglesia que necesita de Dios. Queremos ver milagros porque sentimos por esos que se pierden, porque sentimos por esos que están, por nuestros hermanos que están sufriendo. Queremos ver milagros para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, para que ellos alcancen finalmente el reino de los cielos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Increíble. Esto lo dijo Pablo. No es que yo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuestra meta, la meta de todo creyente es llegar a la presencia de Dios. La meta de todo creyente es la vida eterna. La meta de todo creyente es que Dios pueda un día tener morada con Él. No es nada más. Nada aquí en la tierra es más importante que el yo vivir una vida en santidad, en búsqueda para que el día en que Dios me llame pueda estar en su presencia. Eso es lo que nos mueve. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dijo, ustedes están alegres por 2 o 3 demonios. Miren, alégrense de que son partes del reino de los cielos. Alegren de que su nombre está escrito allá. Nuestro gozo debe ser que vamos a tener parte con nuestro Dios en la eternidad. Nuestro gozo debe ser que Dios y yo vamos a estar juntos por toda la eternidad. Ese es mi gozo, ese es mi mayor gozo, esa es mi mayor alegría, esa es la esperanza que me mueve. Eso es lo que me debe alimentar a mí para yo poder seguir adelante día tras día. Lamentablemente, muchos hermanos, si no ven, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay poder. No hay poder. ¿Y dónde están esas personas que han sido transformadas por el poder de Dios? ¿Dónde están esos hermanos que sus matrimonios han sido restaurados? Créanme, se necesita más poder. Y escuchen lo que voy a decir, no se asuste. Se necesita más poder para cambiar a este que está aquí.
y a quitarle todas las cosas absurdas y tontas que creyó por tantos años. Se necesita más poder de parte de Dios que para levantar un muerto. Dios puede levantar un muerto con una palabra, levántate. Pero con este que está aquí, lleva años y años trabajando para tratar de cambiarme y todavía yo mismo me sorprendo diciendo, cuán lejos estoy de ti, Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Ahí es que se demuestra el verdadero poder. Ahí es que se manifiesta el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de las personas. Cuando podemos ver hermanos que en un momento de sus vidas iban rumbo al fracaso, iban rumbo a la destrucción, iban rumbo a la destrucción de sus familias, a hacer quién sabe cuántas cosas que hoy en día son gente de provecho, gente buena, gente que ama a su familia, que levantan a sus hijos en el Señor, que dan fruto, que dan fruto de bondad, de caridad y que aman a los demás. Ahí es que se demuestra el verdadero poder de Dios. Por eso nuestra meta no es sencillamente ver los milagros que vienen. Viene un avivamiento tremendo. Pero a nosotros más que el poder de Dios, lo que nos interesa es el Dios de poder. Lo que nos interesa es que ese Dios sea glorificado en nuestras vidas. Lo que nos interesa es que ese Dios se haga parte integral de cada una de mis decisiones. Lo que nos interesa es que ese Dios pueda manifestarse en mi vida de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, el Dios de poder va a demostrar su poder, va a demostrar el poder de Dios a aquellos que no le conocen, porque a donde nosotros vienen más personas diciendo tengo un problema en mi casa, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mis hijos, que personas diciendo ora por mí porque estoy enfermo. Vienen más personas diciendo mi casa se está cayendo en pedazos, haz algo por mí, que personas diciendo necesito un milagro de parte de Dios. No estoy diciendo que no vienen, estoy diciendo que vienen más. ¿Por qué? Porque la gente necesita, sobre todo en esta sociedad, un Dios de poder y no sencillamente ver el poder de Dios. Hubo un grupo de personas que vieron el poder de Dios. Fariseos, saduceos, escribas, y no le creyeron a Dios. Usted pensará, wow, ¿cómo es posible esa gente tan dura? Hubo un grupo de personas en el Antiguo Testamento, israelitas, que salieron de Egipto, que vieron el poder de Dios, que comieron el maná del cielo, que comieron de las codornices que Dios le envió, que bebieron del agua que salió de una roca en medio de un desierto. Y no le creyeron a Dios. De hecho, el Señor dijo acerca de esas personas que eran gente rebelde, que eran gente que eran duros de servir, que eran gente que en su corazón estaba lejos de Él, pero vieron el poder de Dios. Cuando Jesús alimentó a aquella gran multitud de 5,000 personas y se fue del lugar y ellos siguieron detrás de Él, las palabras de Jesús fueron, ustedes no vienen aquí, sino es porque comieron y se sintieron alimentados. En mi país dicen, fueron por los panes y los peces. La realidad es que el poder no cambia a la gente. Los milagros no cambian a la gente, perdón. Pero Dios cambia a la gente. Y nosotros queremos darle a la gente al Dios de poder. Y dejar que el Dios de poder manifieste su poder en ellos. Vamos a ver milagros, claro que los vamos a ver, pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es buscar el poder de Dios. Con esto voy a terminar. En Juan capítulo 17, versos 1 al 3, y no quiero extenderme mucho en esta sección. El Señor dijo lo siguiente, el Señor oró al Padre, el capítulo 17 de Juan. Los primeros 3 versículos dicen lo siguiente. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Dios de poder desea, anhela, y la oración de Jesús fue que ese Dios de poder quiere ser conocido por aquellos a los cuales Él quiere llegar. Eso es la oración de Jesús. Fíjense, la oración de Jesús no fue: Señor, que ahora tu iglesia ore por los enfermos y se sanen. No, la oración de Jesús fue simple: que te conozcan a ti. Si la sanidad de muchos va a ser para que conozcan al Señor, gloria a Dios, vamos a seguir orando para que muchos se sanen. Pero si sencillamente van a llegar por los panes y los peces, buscando sencillamente la sanidad y no buscando al Dios de poder, ¿para qué les sirve? Quiero terminar con este testimonio. Tenía, no sé, meses de convertido. Y en el lugar donde vivimos estábamos construyendo la iglesia, el templo. Vengo de Puerto Rico y allí no es como aquí. Y en aquel lugar, para construir un edificio, muchas veces nosotros lo que hacíamos era vender cakes. Y había uno en particular que era muy común, el famoso pudín Oasis de Aguada. Los hermanos saben de qué hablo, los hermanos de Puerto Rico. Y nosotros comprábamos cientos de ellos y le ganábamos algún dinerito a cada uno, nos lo daban bien barato y nos íbamos a distribuirlos por el barrio. Uno de esos días que estábamos distribuyendo, yo me acuerdo, yo tenía un Datsun, estábamos distribuyendo estos cakes. Llegamos a un hogar y había un hombre tirado en el piso. Le tratamos de vender, no sé si nos compró o no, pero le preguntamos qué le sucede. Y este hombre nos dice: yo padezco de la espalda y tengo que estar acostado o postrado en el piso, porque es la única manera que siento alivio. Y tuve un sueño en donde vi a un predicador mexicano que venía y oraba por mí y Dios me sanaba. Me tocó inmediatamente en mi cerebro porque esa noche venía a la iglesia un predicador mexicano, pero no puse atención, estaba tan absorto en lo que estaba haciendo que seguí caminando, pero el Espíritu Santo siguió moviéndome. Bueno, llegué a mi casa, me voy de rodillas y el Señor sigue moviéndome en ese aspecto. No pude aguantar más, me junto en mi carro nuevamente, voy donde él estaba y le digo: mira, en la iglesia viene un predicador mexicano la noche de hoy. Yo no sé si es el mismo que tú soñaste, pero si Dios te dijo que te iba a sanar, ¿quién sabe si Dios te sana? Yo vengo y te busco. Él dijo: no, está bien, no hay problema, búscame. Llego a mi casa, ya era casi hora del culto, corriendo, me baño, arrancamos para el culto. Lo busco, lo llevo. Cuando él entra por las puertas de la iglesia me dice: ese fue el hombre que yo vi en el sueño. Ok, nos sentamos. Llegó el momento de hacer el llamado al altar, pero antes del llamado el predicador pidió que los que estuvieran enfermos que pasaran al frente. Y él inmediatamente salió casi corriendo para el frente. Cuando llegó al frente, oraron por él y él empezó a brincar, estaba sano. El predicador le dice: desde el momento en que tú entraste por las puertas, Dios me mostró que te iba a sanar. Perfecto. Un detalle: aquel hombre nunca se convirtió. Fue a 2 o 3 cultos, al poco tiempo dejó de ir. Cuando me encontré con él en otra ocasión, le pregunté qué pasó. Estoy igual. ¿De qué le sirvió el milagro? De nada. ¿Qué sucedió? Lo que dice la Biblia. En cierta ocasión Jesús sanó a una persona y le dijo: vete y no peques más,
para que no te venga algo peor. Queremos al Dios de poder y queremos ver ese poder manifestado, pero un poder que sirva para bendecir y para que la gente sea salva. Cuando vengan todos esos milagros y los veamos y venga ese avivamiento poderoso, no ponga su énfasis en el avivamiento. No es importante. Lo que debemos poner énfasis es en el Dios de poder. Mira qué bueno es Dios. Mira cuánto nos ama. Mira que está dispuesto a hacer todas estas cosas por su pueblo, porque le ama. Con una oración voy a terminar esta lección y no sé si alguno de los pastores tiene algo más que añadir. Me permiten orar y entonces le paso al pastor Maelo. Padre, gracias, porque en este día nos has permitido, Señor, hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que tu presencia, que tu poder se manifieste como nunca antes. Creemos en ese avivamiento, pero queremos que tu pueblo, Señor, ponga su mirada en ti y no en el poder. Y que entendiendo la autoridad que tú nos has dado, utilicemos de ese poder que tú has de traer a tu iglesia de la manera correcta y sabia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.